Bueno, pues les doy la bienvenida al espacio de niños. ¿Cuántos niños hay aquí? Solamente para los niños traje dulces, así que todos los que no dijeron se quedan sin nada. Bueno, dice la Biblia en Mateo 11:25, no lo busquen. Jesús dijo: te alabo, Padre, Dios del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, no nada más se refería nuestro Señor a los niños chiquitos, sino a todos los que tienen un corazón como un niño que sabe que necesita aprender. ¿Quién reconoce que necesita aprender? ¿Sí? Entonces, también hay niños mayores, miren. ¿Con cuál se identifican ustedes? Con la señora, igual de rubia. O sea, ahí se van a identificar. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué ven en esas imágenes? Una celebración, calavera, disfraces, ¿verdad? ¿Quién de ustedes alguna vez se ha disfrazado en Halloween? Levante la mano. Yo voy a levantar la mano. ¿Sí? ¿Y saben lo más raro de mi disfraz de Halloween? Que no me lo he quitado y no se han dado cuenta. Esa risa de Neri como que ya fue burla. Lo más raro es que, ¿saben con quién fui a pedir Halloween? Con los niños de la iglesia cristiana. ¿Cómo ven? ¿Cierto o falso? Sí pasa. Virginia, ¿te acuerdas a dónde me llevabas? Porque había reunión entre semana y entonces decían, bueno, mientras los papás están aquí en la reunión, todos los niños a pedir calaverita, fíjense. Y yo me acuerdo que me regaló mi papá, no sé quién me regaló un muñeco que era una diablita. ¿Y saben qué? Era mi muñeco favorito. Y era tan ciego yo espiritual, bueno, era una niña que íbamos a la iglesia entre semana, íbamos varias veces entre semana, y entonces mi mamá decía, llévate una muñeca. ¿Y cuál creen que yo llevaba? Hasta que mi papá un día fue y se dio cuenta y dijo, ¿cómo llevas la diablita? Eso no lo lleves al templo y déjalo en tu casa. ¿Sí? ¿Y qué me doy cuenta? Que a veces lo vemos como inofensivo, ¿verdad? Inofensivo, imagínense, vamos a la iglesia cristiana y los niños, los hijos de los pastores, de los líderes, todos íbamos. Y hoy veo que muchas iglesias dicen, bueno, no vamos a celebrar Halloween, pero para que los niños se diviertan, todos nos vamos a disfrazar de apóstoles y de no sé qué tanto, ¿no? Pero el principio sigue siendo el mismo, no es agradable a Dios. Entonces, lo que quiero decir, niños, ¿ustedes han visto disfraces? ¿Sí? ¿A quién le gusta y le llama la atención esas fiestas? Nadie los va a regañar, porque, ay, no vas a decir. A los niños, ¿a quiénes les gusta? Parece divertido, ¿no? Nadie dice nada, todos callados. Bueno, quiero decirles que esto que parece broma, divertido, inofensivo, que la gente dice, eso no existe, es pura diversión, no existe. ¿Verdad que dicen que no existe? Bueno, quiero decirles que sí existe. Sí existe. Esto, ahí veo brujas, una bruja, ¿no? Veo como muertos o gente como si fuera de espíritus.
a una niña ahí, jovencita, vestida del diablo, aunque el diablo no es así, no es como lo pintan literal, ¿verdad? Es horrible, es espíritu, pero es algo horrible. Y yo les quiero decir que eso que ven existe en un mundo espiritual. Hay un mundo que ustedes no ven que existe. Quiero preguntarles, ¿cuántos niños hay aquí? Levanten la mano los niños chiquitos. Chiquitos. ¿Ustedes ya están grandotes? Chiquitos. Ahora, los niños grandotes levanten la mano. Bueno. El mundo espiritual existe como el viento. ¿Quién sabe que el viento sí existe? ¿Existe el viento o no existe el viento? A ver, ¿quién cree que sí existe el viento? A ver, Naomi, ¿tú crees que existe el viento? Pruébamelo. No lo veo. Se mueven las hojas. Pero no lo ves, ¿verdad? Entonces el mundo espiritual no lo vemos, pero eso no quiere decir que no exista. Vemos los efectos. Ahí, ¿qué está pasando? ¿Vemos el viento? No vemos el viento, pero vemos el efecto. Y a veces escuchamos hasta un ruido, ¿no? De viento. A ver, hagan el ruido. Miren, los voy a contratar para efectos especiales. Así es el mundo espiritual, no lo vemos. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué símbolo es ese? Wi-Fi. ¿Alguien de ustedes sabe que aquí en la congregación, en el local, tenemos Wi-Fi? No les vamos a pasar la contraseña, ¿eh? ¿Lo ven? El Wi-Fi significa que tenemos internet, ¿verdad? ¿Alguien puede tocar internet? Sarita, ¿puedes por favor traerme el internet? ¿Por qué no puedes? Ayúdame, porfa. Tú eres ingeniero en sistema. ¿Tu esposo también? ¿No entre los dos me lo pueden traer? ¿Es imposible? ¿O podría ser? ¿Por qué? No es tangible. ¿Pero existe o no existe? Pero no lo podemos ver. Si no existiera, no estaríamos transmitiendo ahorita, ¿verdad? No lo vemos. Así es el mundo espiritual. No lo vemos, pero es real. Es real. No lo busquen. Le voy a pedir, ahora no vamos a buscar versículos. ¿Por qué no vamos a buscar versículos? Porque ustedes saben que yo me tardo. Entonces, vamos a hacerlo un poco más rápido. Pero le voy a pedir alternadamente que un niño chiquito empiece con este versículo y el siguiente versículo me va a apoyar un niño grande, ¿sí? A ver, un valiente, un niño chiquito. Maye, tú escógelo porque si no se nos va el tiempo. Vas a leer lo que está ahí. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver, ¿quién es Él, Laila? ¿Quién es Él? ¿A quién se refiere Él? ¿A Dios? Dios, Cristo, ¿verdad? Cristo es Dios. Todo fue creado por Él y nos dice algo bien importante. Dime, ¿qué palabras ves más marcadas que las demás, en negritas? Visibles e invisibles. Ok, Dios creó las cosas visibles, pero también creó cosas invisibles. A ver, díganme cosas visibles. Un árbol, nosotros, las montañas. ¿Qué más? Los ríos, los lagos, el sol, la luna. Ahora díganme, ¿qué cosas invisibles creó Dios? El viento, bueno, ahí nos va a decir algo. Sean tronos, dominios, principados y potestades. Quiere decir que Dios no nada más creó la naturaleza, sino que creó seres espirituales. Seres espirituales como ángeles, para que me entiendan, como tipo ángeles,
que son invisibles y que están organizados jerárquicamente, como un ejército. ¿Han visto un ejército? ¿Conocen al ejército mexicano? ¿Lo han visto? ¿Cuándo desfila el ejército mexicano? 16 de septiembre. ¿Han visto un ejército? Hay capitán, ¿no? Coronel, cabo, soldado raso, sargento, ¿sí? Generales. Y luego cada estado, cada ciudad tiene su propio ejército, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que hay tronos, o sea, hay un trono que está sobre todo, que es el de Dios, pero debajo de su gran trono hay como tronos, nos habla de gobierno. Trono habla de reinado, habla de gobierno, habla de poder. Entonces, hay seres espirituales que gobiernan. Hay seres espirituales que tienen dominio, que tienen poder. ¿Y quién los creó? Dios. Pero Cristo es más grande, infinitamente más poderoso, y Él está encima. ¿Sí ven cómo está la imagen? Encima de todos estos tronos, dominios, principados y potestades. Dios está en su trono y Él reina sobre todo. ¿Amén? ¿Sí? No hay ningún poder que se le compare a Dios. Dios es espíritu y Él está sobre su trono y Él reina sobre todo. Déjeme. Vamos a ver, un niño grande. Maye, tú escógelo, voluntariamente a fuerza. Segundo libro de Reyes 6, 14 al 17. Hay unos que están resumidos, algunos versículos. ¿Sí? Segunda de Reyes 6, 14 y 17. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Va a continuar. Espéreme. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gracias. ¿Han escuchado alguna vez esta historia? Estaba Eliseo y estaba su siervo. Y venía un gran ejército en contra de ellos, un gran ejército físico, personas en contra de ellos. Pero Eliseo le decía a su siervo que no tuviese temor porque había una protección de Dios. Había seres celestiales, había un ejército invisible a favor de ellos. Un ejército que sirve a Dios. Y entonces el siervo de Eliseo tenía los ojos pero abiertos, así como cuando estás asustado. A ver, hagan ojos de asustados todos. ¿Cómo le hacen cuando se asustan? Así estaba. Y entonces el siervo no veía más que al enemigo, no veía más que a personas físicas. ¿Y qué hizo Eliseo? Oró y le dijo a Dios que abriera los ojos de su siervo. ¿Pero qué ojos? Los espirituales. Quiere decir que Dios le abrió el mundo espiritual, ese mundo que no vemos, Dios se lo abrió al siervo de Eliseo. ¿Y qué vio? El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Imagínense algo así. ¿Sí ven? Déjame, vengo para acá. Creo que ¿sí ven que abajo
se ve como un ejército físico, eran los que él veía. Pero cuando Dios le abrió los ojos, ¿qué hay hasta arriba? Un ejército celestial que antes no veía. Hermanos, eso que se ve arriba, que representa esta imagen, existe. Existen tronos, existen dominios, existen potestades. Y en este caso, todo ese ejército estaba a favor ¿de quién? Del pueblo de Dios. Nosotros no vemos ese mundo espiritual. Tendría Dios que abrirnos nuestros ojos. Aquí estamos reunidos y no lo vemos, pero aquí está Dios. Y no dudo que aquí también estén sus ángeles. Y no dudo que más de una vez esos ángeles se hayan unido a nuestro cantar en alabanza a Dios. Pero no nos ha permitido Dios tener esos oídos abiertos, pero lo sabemos por fe, que hay un mundo espiritual. Y entonces el siervo al fin vio cuando oró, vio. Él nada más veía a los enemigos físicos, pero Dios le dijo, hay un ejército que está a tu favor de parte mía. Más fuerte es el que está contigo que el que está contra ti. Y entonces, quiero decirles la contraparte. Así como hay ángeles y un ejército a favor de Dios, también hay ángeles y un ejército en contra de Dios. Esos ángeles originalmente servían a Dios, eran ángeles buenos, si lo quieren decir así, pero se rebelaron contra Dios. Ahora Dios, niños, Dios es tan poderoso que, ¿sabes que Dios pudiera acabar con los ángeles malos así? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque Él tiene un plan. Él está usando a los ángeles rebeldes, a los malos, para formar personas fieles a Él. Para formar personas fuertes. Él está usando, sus enemigos piensan que nos van a vencer. No. Sin que ellos se enteren, sin que ellos lo entiendan, Dios aún los usa a ellos para formar hijos e hijas fieles y fuertes. Porque si no hubiera lucha, no ejercitaríamos para la batalla, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos? Débiles así. Pero como hay lucha espiritual, nos adiestramos, nos fortalecemos y Dios está haciendo hijos e hijas fuertes y fieles a Él. Pero Dios los puede vencer, pero hay un mundo espiritual de tinieblas. Por eso en el mundo hay maldad, porque hay un mundo espiritual de tinieblas. Ahora, un niño chiquito, un niño menor que me ayuda a leer Efesios 6:12, por favor. Fuerte, fuerte, sin miedo. Ándale, sin miedo. Tú puedes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra apóstoles, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ok, entonces dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne, Pau? ¿Cómo? El cuerpo, personas, ¿verdad? Entonces, cuando
algún niño, Pau, o alguna niña te molesta, te hace bullying, ¿es tu lucha contra ellos? No. Con razón trae tantos reportes ahí de... Se lo suena de ese tamaño, imagínense. No, ¿verdad? ¿Qué bullying le han de hacer? Nada más la ven y... Pero dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. O sea, espiritual es espíritu, no lo vemos de las regiones celestiales, ¿sí? Aquí en la región debe haber huestes que están asignadas a esta región. A México, a Latinoamérica, espíritus malos, espíritus que aborrecen a Dios y por lo tanto a su creación y por lo tanto a los hijos de Dios. No lo vemos, pero hay una ¿qué palabra podría definir esa imagen? Guerra. Hay una guerra que no vemos. Hay una guerra espiritual. Muy fuerte. Tan es así que en el libro de Daniel nos habla, le abre Dios a Daniel y le habla de un príncipe de Persia que estuvo haciendo guerra espiritual. Tu oración fue escuchada, pero se me interpuso el príncipe de Persia, ¿sí? Que no era físico, ¿sí? Cuando oramos, estamos orando y Dios nos oye, pero en el mundo espiritual, ¿qué hay? Guerra, guerra. Venimos a congregarnos con nuestra Biblia o andamos predicando y no nos damos cuenta que hay alguien. ¿Qué nos quiere hacer? ¿No dice la palabra de Dios que el diablo vino para qué? Para robar, para matar y para destruir. ¿Creen ustedes que haya esos espíritus atrás de los hijos de Dios? Sí. León. Se los voy a leer yo ahí. Creo que ahí me faltó un versículo, pero vamos a seguir. El versículo que iba a decir es que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces, entendiendo que hay un mundo espiritual, de repente el mundo nos pone algo así que se ve bien divertido. Hasta se ve padre para ponerlo de adorno, ¿no? Y vamos a empezar a ir al súper y hasta la cajera anda de brujilla. ¿Verdad? ¿Qué va a llevar? ¿No? Pues dices, yo ando bruja, no traigo dinero. Decoraciones, películas, fiestas. No se organizan en los fraccionamientos, ¿no? Para andar ahí pidiendo. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Y si un niño no quiere participar, el niño, ¿cómo lo ven? ¡Ay, es la casa de los aleluyos, de los protestantes, de los raros esos! ¿No? Tenemos el Día de Muertos. ¡Ay, la calaverita, el muerto! Ay, ¿quién escribió calaverita? No este año, mira. ¿Ya te arrepentiste, Dani? En la escuela. Pues los papás tienen que ponerse firmes. Ponerse firmes en la escuela, porque luego le pregunto a los niños si va tu papá, habla con la maestra. No, me dice que yo hable con la maestra. Hermanos, no los dejen solos. No los dejen solos. No los dejen solos. Ustedes tienen, hasta hoy, tienen la Constitución mexicana a favor de ustedes. Porque la ley dice que la educación debe ser laica. ¿O no? ¿Qué artículo lo dice?
El tercero. El artículo tercero de esta Constitución dice que la educación debe ser laica. Y ahora que todo mundo habla de la inclusión, entonces que se respete la inclusión en este caso. No deje a sus hijos solo, párese firme. No quiere decir que sea usted grosero, no quiere decir que usted sea soberbio, usted sea manso, pero con la autoridad de Dios. Y decir, mi hijo, mi hija no va a participar, no los deje solos. Es que ya está en secundaria, hermano. A menos que su hija o hijo le diga, no vayas, papá, yo puedo solo en el nombre de Jesús, amén. Pero dígale, ¿quieres que hable con la maestra? ¿Te acompaño? Me da tristeza a veces que dejan a sus hijos solos, a enfrentarse con los maestros, que luego los mandan al psicólogo. ¿No? No los dejes solos. Y entonces todo esto parece chistoso. Pero 1 Corintios 11:14, ¿quién sigue, Maye? ¿A quién le toca? ¿A un adulto? ¿A un niño mayor? Dice que él es niño menor. 1 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Entonces, ¿sabes qué significa eso? Que nos hace sentir que es bueno, que no tiene inofensivo, que no tiene nada de malo. Que no tiene nada de malo. Pero vemos, esa era la cita, nada más la voy a leer yo. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es realmente lo que quiere hacer Satanás, destruirnos, pero se presenta como algo bueno. Y quiero platicarles un poquito la línea cómo llegamos a Halloween. ¿Cómo llegamos a Halloween? Fíjense. Desde el principio de la Biblia, vamos a poner un tiempo como 2000 años antes de Cristo, en la época bíblica antigua, se daba culto a Baal y a Moloch, el culto a los muertos, el sacrificio a los niños. No es nuevo, viene desde hace muchos años. No lo vamos a buscar, pero ahí en la Biblia nos enseña que Moloch era un dios al que sacrificaban a los niños, los llevaban vivos y eran quemados vivos para aplacar a ese dios Moloch. Después, en el año 500 antes de Cristo, más adelante, en la época grecorromana, ese mismo espíritu fue como cambiando y empezaron a hacer cultos a Hades, a Artemisa, a Diana y otros dioses de la muerte. Y algo chistoso, no chistoso, perdón, que no tiene nada de chiste, algo curioso es que también adoraban a los muertos, creían que en esos cultos se conectaban con el mundo espiritual de los muertos y los espíritus, se disfrazaban y se ponían hasta cabezas de animales como disfraz. Y después, donde dice época celta, donde está el círculo rosa, en Europa, se siguió transformando esas ideas y aquí celebraban, la fiesta se llamaba Samhain. Samhain se llamaba esa fiesta. Muchos después dijeron que el dios era Samhain, pero inicialmente o realmente Samhain más que el dios era el nombre de la fiesta. Samhain significa fin del verano. En su calendario de los celtas, que ya no existen porque esos celtas fueron absorbidos por Francia, por España, por Irlanda, ya no existen, no, ustedes no van a ir hoy a decir, ay, voy a buscar unos celtas. No, ¿verdad? Como aquí, ¿cómo se llamaban los indios de aquí de Saltillo? ¿Tlaxcaltecas? ¿Todavía existen? ¿Sí eran tlaxcaltecas o no? ¿Cuáles?
¿Todavía están? ¿Todavía existen? ¿Ya no existen? No, ¿verdad? Así los celtas ya no existen. Fueron absorbidos. Y ellos tenían esta fiesta Samhain, ellos tenían otro calendario. Y el 31 de octubre era el fin del verano para iniciar el invierno y ellos festejaban algo bien oscuro parecido al Halloween. Ahorita nos vamos a adentrar a eso. Pero después, más adelante, en el año 700 después de Cristo, todas esas tradiciones fueron cambiando. Y en el año 700 después de Cristo, cuando reinaba el Imperio Romano se declaró cristiano. Pero para que todos estuvieran contentos, los cristianos y los paganos, decidió adaptar las tradiciones paganas, las decidió cristianizar, para que todos estuvieran contentos. Y de ahí salió la secta más grande que conocemos, que es la religión católica, ¿sí? ¿Cuántas tradiciones ellos no tienen que no tienen ninguna base bíblica, sino pagana, pero se cristianizó? Ahora en el siglo XX y XXI, en la época moderna, tenemos lo que es el Halloween. Quiero mencionar que en la época medieval, que es donde la Iglesia Católica hizo una mezcla de paganismo con cristianismo, estableció que el 1 de noviembre iba a ser el Día de Todos los Santos, que ahí se iba a festejar a todos los mártires cristianos, a todos los santos. All Hallows es lo que significa todos los santos, All Hallows. Y de ahí viene la palabra Halloween. En pocas palabras, hermanos, es una revoltura de todo, ¿sí? Que ha ido cambiando a través del tiempo, pero el espíritu satánico, el espíritu de tinieblas sigue siendo lo mismo. Vamos a ver algunas similitudes. Se fijan que aquí, en el año donde está el círculo rosa, la época celta, y luego siguió cuando el Imperio Romano se cristianizó, hizo una mezcla de todo, y ahora tenemos la época moderna. Pero en esa época celta, esa fiesta de Samhain es casi idéntica a lo que hoy conocemos como Halloween. Samhain era la fiesta, se llamaba fin del verano, es lo que significa Samhain, fin del verano. Y los celtas en Europa creían que ese fin del verano, porque llegaba la época oscura, saben que en el invierno está más oscuro que el verano, ¿verdad? Se oscurece más temprano. Ellos creían que ese día en que terminaba la temporada de luz de verano y primavera y empezaba la época de más oscuridad, ellos creían que ese día pasaba algo rarísimo. Ellos creían que la línea invisible que divide el mundo físico de los vivos con el mundo espiritual, con ese mundo que acabamos de ver que sí existe, que ese día era único porque esa línea o esa separación se quitaba y entonces el mundo espiritual venía a la tierra. Pero en el momento que el mundo espiritual venía a la tierra, venían espíritus buenos, espíritus malos y espíritus de muertos. Todo el mundo espiritual bajaba y se conectaban con los vivos. Samhain se llamaba esa fiesta. ¿Han escuchado ustedes o visto una película que se llama Wicker Man alguna vez? Hombre de mimbre. Uno de los ritos que hacían un hombre de mimbre, y adentro del hombre de mimbre, ¿qué creen que ponían adentro del hombre de mimbre? Esto es real. Personas vivas que metían ahí y luego encendían fuego y las quemaban vivas. Ahora, lo más curioso es que algunas o generalmente las personas vivas, ¿qué creen?
se daban voluntariamente para ser sacrificadas, porque decían, así vamos a aplacar a los espíritus malos, ¿sí? Una forma de honrar a los espíritus buenos y de alejar a los espíritus malos, ¿no? De adorar a los espíritus buenos, se sacrificaban para que los dioses que ellos creían fueran honrados y se aplacara la ira de esos dioses. Y esas cosas las dirigían unos sacerdotes que eran brujos, ¿sí? Brujos, se llamaban druidas. Ellos eran encargados de dirigir esa ceremonia. Y hacían fogatas e iban disfrazados. ¿Saben por qué se disfrazaban? Porque como ellos pensaban que venían demonios y espíritus buenos y malos, pero también malignos, ellos se disfrazaban porque sentían que así se iban a parecer a los malos y los iban a confundir, ¿sí? Porque decían, vienen en este 31 de diciembre, el mundo espiritual se hace real, se rompe la separación, y si vienen espíritus malos me voy a poner esta cabeza de león, ¿sí? Y se ponían disfraces, huesos, cosas raras, porque decían, así me voy a parecer a un espíritu también, y no me van a hacer nada porque se van a confundir, van a pensar que yo también soy de ellos. Y así andaban haciendo fogata disfrazados. Hoy ¿qué se vende en las tiendas? Disfraces, ¿verdad? Y en estos rituales había muerte, mataban animales. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada que matemos animales por diversión o por cualquier otra cosa? Los sacrificaban, los quemaban vivos a los animales. ¿Será eso agradable a Dios? ¿Quién hizo los animales? Dios. Los tenemos que matar para comer, pero Dios no está de acuerdo en que torturemos a un animal, lo hagamos sufrir. Y fíjense la blasfemia de esto, la blasfemia. Personas se entregaban voluntariamente como diciendo, si yo me entrego y muero voluntariamente, me sacrifico, entonces se va a aplacar la ira de Dios. ¿Quién es el único verdadero Dios y quién es el único que logró aplacar la ira de Dios? Cristo. ¿No se les hace a ustedes una blasfemia todo esto? Que haya voluntarios que se sacrificaban para aplacar la ira de Dios. De no sé qué Dios, pues de Satanás, pues no hay otro Dios. El único Dios verdadero no recibe esto. Y luego tenemos la famosa calabaza. ¿Han visto las calabazas? ¿Quién tiene calabazas en su casa? ¿Quién las adornó ya y todo? Inicialmente los celtas no usaban calabaza, usaban un nabo. ¿Sí? Y le tallaban esa cara. Esa cara, ¿saben qué trataban de quién era la cara? De un espíritu. De un espíritu. Luego se mezcló con otra costumbre irlandesa. Pero era un nabo que tallaban con una calabaza y le encendían lumbre adentro y era como un amuleto. Llevaban eso como un amuleto, que era una forma en que los espíritus buenos eran atraídos a ellos y los espíritus malos eran ahuyentados de ellos. Y posteriormente en Irlanda, porque todo es una mezcla, todo es una mezcla. En Irlanda se hizo una fábula de alguien que llamaban que era Jack el Tacaño, es lo que significa, Jack el Tacaño, que según él, ahorita se me olvidó la historia, pero según él, siempre ahuyentaba a los espíritus malos. La cosa es que cuando murió, nadie se lo quiso llevar, no entró ni al cielo ni al infierno, y por alguna razón, Jack el Tacaño, su espíritu quedó vagando, y entonces cuando era 31 de octubre en Irlanda, tallaban el nabo con una luz similar a los druidas para evitar que los poseyera este espíritu que había quedado
sin cuerpo, ¿no? Que no había podido ir al infierno ni al cielo, para que no los poseyera. Y después, cuando hubo una inmigración, ustedes saben que Estados Unidos tiene muchos migrantes de Europa, del norte de Europa. Cuando fueron a Estados Unidos, encontraron, dice Linda, todos, cuando llegaron encontraron que la calabaza era más grande y más fácil de usar que el nabo. Y entonces empezaron a seguir esa tradición, pero ya no en un nabo, sino en una calabaza. Por eso pensamos que es como gringa la tradición, pero realmente viene de Europa. Y es un amuleto, es una invocación. Esa calabaza es un espíritu, es una invocación a un espíritu. Y entonces ahora, esos disfraces que usaban para atraer buenos espíritus, ¿no? Y para alejar a los espíritus malos, esos disfraces que usaban para hacer rituales, invocaciones y sacrificios humanos, ahora se siguen vendiendo, pero se tratan de manera inocente, ¿no? ¿A poco no se ven divertidos los niños? Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Y luego tenemos lo de pedir calaverita, ¿no? En inglés se dice trick and treat. ¿Cómo van a pedir calaverita? ¿Qué dicen los niños cuando piden? ¿Me da mi calaverita? ¿Sí? ¿Así dicen? ¿Dulce o qué? ¿Dulce o truco? Ya está muy americanizado, ¿verdad? ¿Dulce o truco? Esto viene porque cuando los druidas de los celtas, que hacían esos fogatas y se disfrazaban y todo lo que pasaba, decían que venían los espíritus de los muertos y había que darles, a los muertos y a los espíritus había que darles de comer, había que darles algo. Y entonces los druidas, que eran sacerdotes, que manejaban toda la cultura celta, los druidas eran sacerdotes que ejercían el poder civil y religioso de esa cultura. Iban a las casas los sacerdotes, y quiero que sepan, eran los que mandaban en la sociedad celta. Les estoy diciendo que eran la autoridad civil y la autoridad religiosa. Iban a las casas a pedir ofrendas para los espíritus. ¿Y saben qué? El que no participara, el que no les diera ofrenda, lo maldecían. O marcaban su casa para que llevara daño. ¿Han escuchado que hay gente que maldice? Hay gente que prepara agüero. Hay gente que hace hechizos para maldecir. Desde la antigüedad. ¿Existe eso? Sí, sí existe. ¿Tiene poder? Sí tiene poder. Pero la palabra de Dios dice que para los hijos de Dios no hay agüero cuando vivimos en obediencia a Dios. No hay maldición. No hay hechizo. Así que si tú dices, es que me echaron un huevo, me maldijeron, quiero que sepas que si tú estás bajo la autoridad de Cristo, nada de eso tiene poder contra ti. Pero existe. Y entonces, decían los druidas, no participaste con ofrenda, vas a llevar daño. Y podía pasarles cosas a esa gente, podían morir o situaciones o cosas porque quedaban maldecidos, ¿no? Por ellos, o marcadas sus casas. Que eso lo hacen los satánicos, marcan casas. Pero ahora es inocente, entre comillas, ¿verdad? Claro que los niños, no me quiso dar mi calaverita a esa casa, al rato le echo un huevo a la puerta, ¿no? De puro coraje. Día de los Muertos. El Día de los Muertos en México es una mezcla de la cultura prehispánica antes de la conquista, que siempre rendían culto a los muertos, pero cuando los españoles vinieron a México, lo mezclaron con las tradiciones europeas y lo adaptaron a la cultura prehispánica. Todo es una mezcla de todas las cosas. ¿Por qué es una mezcla? Porque los espíritus satánicos, demoníacos que existen,
se comunican entre ellos y son los mismos y actúan bajo los mismos principios. Entonces, el Día de los Muertos es lo que dije, es una mezcla de tradiciones del México prehispánico con el catolicismo europeo durante la conquista. Es el resultado de esa mezcla. Por eso, el All Hallows que estableció la Iglesia Católica, donde se celebraba la muerte de los santos, lo tenemos aquí en México también, el 1 y el 2 de noviembre, ¿cierto? Y el 31, Halloween, es la víspera, es lo que significa Eve. Halloween, bueno, Eve es víspera de ese día, ¿no? Así que esta es la repetición de la primera diapositiva. Viene desde el culto a Moloch, donde sacrificaban a los niños al dios Moloch, y luego la época grecorromana con Artemisa, Diana, adoraban a los espíritus, a los muertos, tenían contacto con el mundo espiritual, se disfrazaban también. Luego la fiesta de Samhain en la época celta, y después, cuando fueron absorbidos por Francia, por España, por Europa, se empezó a mezclar hasta que llegó el Imperio Romano y adaptó eso al cristianismo, y hoy tenemos el Halloween en nuestra época moderna. El Salmo 106, 37 al 38, ¿quién lo puede leer, Maye? Por favor. Sacrificaban sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Amén. Entonces Moloch era un dios al que los padres llevaban sus hijos y sus hijas en ofrenda para aplacar su ira, para recibir bendición. Los mataban, los sacrificaban. ¿Ustedes no creen que hoy en día se hace algo similar? A lo mejor no matan a los hijos, pero cuando los visten de demonios, los visten de brujas, ¿a quién se los están ofreciendo? A demonios. Sí, a demonios. Fíjense, la primera imagen es un dibujo, una ilustración que representa el rito a Moloch. Moloch lo hacían una imagen grandota de bronce. ¿Se acuerdan que empezamos a leer el Salmo 115? Que los ídolos no oyen ni hablan, ni no, ¿verdad? Entonces, como su Dios, hacían una estatua con las manos extendidas, y en las manos de la estatua de bronce depositaban a sus hijos y prendían fuego y morían vivos. Luego la siguiente imagen, que no es de Halloween, pero lo que quiero decir es el mismo espíritu. ¿Alguien reconoce a quién representa ese Dios? Que también es Saturno. Cronos o Saturno es el de en medio. Es el dios romano del sol. Es de donde viene la fiesta Saturnalia que hoy celebramos como Navidad. Van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque muchos identifican a Moloch como Saturno, nada más que Moloch era de los cananeos que desaparecieron, pero muchos en la historia, porque es una mezcla, identifican que Saturno es el mismo espíritu o el mismo dios que Moloch. Y a Cronos o Saturno, de donde viene Saturnalia, lo identifican devorando ¿qué? Niños. Y luego tenemos Samhain, porque en esa fiesta de Samhain, de los celtas, participaban niños.
Los niños también iban disfrazados, los niños también nos involucraban en pedir ofrendas. Los niños eran parte importante de esa fiesta, la fiesta de Samhain de los celtas. Y hoy tenemos Halloween. ¿Y quiénes son los más involucrados en las fiestas de Halloween? Los niños. Cuando Moisés nació, que Dios lo había escogido para liberar al pueblo de Dios, que hubo una matanza. Pero la matanza que hubo, la matanza que decretó el faraón, se iba a enfocar en ¿quiénes? En los niños. Cuando vino Jesucristo, el Mesías, a esta tierra, el rey Herodes hizo una matanza, decretó una matanza, un genocidio. ¿Pero de quién era esa matanza? ¿En quién se enfocaba? A los niños. Entonces, Satanás, el mundo espiritual, ¿a quién quiere destruir más que a nadie? A los niños. Porque Él siempre ha querido destruir el plan de Dios. Y los niños representan la continuidad del plan de Dios. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven en el libro de Números? Quedó postrada una generación en el desierto, pero Dios dijo, tus hijos los voy a levantar y entrarán a la tierra prometida. Los niños representan la continuidad del Evangelio. Y Satanás quiere destruirlos. ¿Y cómo tenemos que poner atención más a los niños? Le pido a Dios que Dios nos diga qué hacer, cómo hacer. Que esta congregación entendamos que es importante que esta generación sea ministrada y sea preparada para continuar el mensaje del Evangelio. Ayúdame, Maye, por favor, Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ok, entonces dice que no se encuentre en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. A lo mejor tú dices, Dios, pero esto ya no me aplica, Moloch ya no existe. Eso era para antes. No, hermano, tú puedes ser hallado culpable de esto. Cuando tú no ministras a tus hijos, cuando tú los dejas en el internet, cuando los dejas con su celular, porque es lo que más fácil se te hace. Y yo te entiendo. Ha de ser muy cansado tener que limpiar la casa, hacer de comer y luego todavía sentarte con tus hijos a jugar, a hablarles. Pero es tu responsabilidad y se te van a pedir cuentas. Es más fácil que se entretengan, ¿sí o no es más fácil? ¿O no? Que te dejen hacer tu vida, ¿verdad? Dejarlos ahí es entregarlos a Moloch, es dejarlos, ¿sí? Haz de cuenta que tú les entregas esto. ¿Y a quién se los estás entregando de alguna manera? ¿Cuánto no hay aquí? ¿Cuántas cosas no hay aquí? Entonces dice Dios que en la iglesia de Él no se ha hallado personas, padres, que entreguen a sus hijos al fuego, que los pasen por fuego, son sacrificados. Dice, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Muchos niños, es que la magia no es de Dios, porque el poder de la magia no viene de Dios. ¿De quién viene? De Satanás. Es que es un truco.
No es magia de verdad, es un truco. No importa. En el momento en que tú estás buscando lo oculto, que estás haciendo referencia, te estás conectando a un mundo que existe, el mundo espiritual de las tinieblas. Ni quien consulte a los muertos. Que vamos a honrar a los muertos, dicen ahora después del Halloween viene el Día de los Muertos en México, que es una gran tradición, parte de nuestra cultura, orgullosos estamos de nuestra cultura de muerte. Tan orgullosos estamos que los resultados de la cultura es que en México hemos tenido más muertos que creo que en Afganistán e Irak, ¿sabían eso? Por el narcotráfico. La Biblia enseña que los muertos ya no tienen cabida en este mundo. Ese versículo no lo puse. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a buscarlo para que no haya duda. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés 9. Versículo 3, lo voy a leer yo, nada más díganme si ya están ahí. Eclesiastés 9:3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Y miren el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, ya murieron, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace, ¿dónde? ¿Qué quiere decir debajo del sol? ¿En la qué? Nunca más. Así que cuando alguien quiere consultar a un muerto para que le diga dónde está el tesoro y el muerto se hace pasar por el tío perenganito, ¿con quién están hablando? ¿Con el tío? ¿Con quién? Con un demonio. Porque estamos leyendo que Dios dice que alguien que muere jamás va a tener parte de la tierra. De tal manera que ese mundo espiritual que vimos al principio no está formado por muertos. Está formado por seres angelicales, celestiales, sobrenaturales que Dios hizo, no personas que murieron. Toda persona que murió ya no tiene nada que ver. Eso de voy a hablar con mi papá al panteón, ¿creen que le agrada a Dios? ¿Te oye tu papá por mucho que lo quieras? ¿Tu mamá? ¿Tu abuelita? Dice, ni quien no hay gente que va a la tumba a preguntarle a su papá, a ver si voy a la tumba a platicarle a mi papá, a ver si entro a este trabajo o no entro. A ver si me caso con Roberto, con Pedro, a ver qué me dice. ¿No hay gente que le va a preguntar a los seres queridos? ¿Va a platicar? ¿Con quién es el único que debemos de platicar? Con Dios. Con Dios. Segunda de Corintios, lo voy a leer yo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Es que déjame ir a la fiesta de Halloween. Es que va a haber que el Día de Muertos y celebración. Si ya sabes que va a haber culto a los muertos, es mejor que no vayas. Es mejor que no vayas. No tenemos comunión la luz con las tinieblas. Primera de Corintios 10, del 19 al 21 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién sacrifican?
Esas ofrendas que hacen, que según las hacen porque no, que al muerto le gustaban los pambazos. ¿Quién conoce los pambazos? Qué ricos, ¿verdad? Los pambazos. Hacer el pambazo. Hermano, no desperdicie la comida. Aquí lo esperamos. Tráigala acá. ¿Sí? Los tamales, los pambazos y que le gustaban un chorro y que quien se los come y la gente dice, pero yo veo todos los alimentos ahí. Bueno, es que llegan y se además absorben el sabor, ¿no? ¿A quiénes están sacrificando? ¿A los muertos o a quiénes? A los demonios. Y entonces vi esa imagen en internet, frases divertidas para un Halloween cargado de risas. ¡Ay, qué divertido! Y la gente buscando ahí. Voy a llegar no nada más con mi disfraz, sino voy a llegar con frases divertidas. ¡Qué relajo!, ¿verdad? ¡Qué chistoso! ¿Satanás se disfraza de qué? ¡Qué divertido! ¡Qué ridículos cristianos! ¡Qué exagerados! Por Dios. Deja que los niños sean felices. Van a crecer amargados como ustedes. Satanás vino a matar, ¿a qué más? A robar, a matar y a destruir. O sea, no es chistoso. Y cuando pienso en eso me acuerdo que su estrategia no ha cambiado desde Génesis 3. Dios le había dicho al hombre que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué iban a pasar? ¿Qué iba a pasar? Pero la serpiente, ¿qué dijo? No te va a pasar nada. ¿No sigue siendo igual la serpiente de mentirosa? No te va a pasar nada. No morirás. No es peligroso. No es malo. No tiene consecuencias malas. No morirás. Es la misma estrategia desde el principio. No morirás. Dice Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no la veo, yo sí le veo mucho peligro, ¿ustedes no? Dice Dios que los que practican, es que yo no soy hechicera, nada más me estoy vistiendo de bruja. Pero te estás identificando con el mundo de las tinieblas, no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Quiere decir que todos aquellos que andan en la adivinación, en la brujería, en lo oculto, en las cosas de las tinieblas demoníacas, se identifican con el mundo de las tinieblas. ¿Sí me explico? ¿Para quién fue hecho el infierno? Para Satanás y sus ángeles malignos, sus demonios, para ellos, no para usted, no para el hombre, no para la mujer. Pero si yo me disfrazo, yo me identifico con ellos, ¿a dónde voy a ser lanzado? ¿A dónde van ellos? Tenemos que entender que o me identifico con Cristo o me identifico con Satanás. No hay otra. No hay otra. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo para entender el mundo espiritual? Vimos que el Wi-Fi no lo vemos, el Internet no lo vemos, ¿verdad que no? Y ese niño seguramente está con el Internet. Yo creo que está en el Internet. ¿Ustedes qué creen? A lo mejor está haciendo un jueguito, ¿no? O está buscando algo. A lo mejor está en un restaurante el niño. Fíjense, yo me imagino que ese niño está en un restaurante de hamburguesas. Y dejó el jitomate porque no le gusta. Ya se comió la hamburguesa, pero ¿quién se come el jitomate? Todos, yo no. No me gusta el jitomate. Ahí está. Y a lo mejor ese niño, ¿saben qué se me figura que hizo? Le han dicho sus papás, no te conectes al Wi-Fi de un lugar público.
¿Sí? Porque ¿qué pasa cuando nos conectamos o entramos a páginas raras? ¿Qué puede pasar, Moisés? ¿Puedes qué, perdón? Te puede direccionar a otros lugares. ¿No puede entrar un hacker también? Sí, ¿verdad? Mira, ya aquí ya nos dijo todo lo que puede pasar. ¿Sí? Entras a una página de juegos, entras a una página extraña, te conectas a un wifi del restaurante y hay gente mala que tú no ves que sabe cómo entrar a tu celular. Él está como si nada. Ya le habían dicho sus papás, no te metas a esas páginas, no hagas esto, pero él, ¿lo ven preocupado? ¿Y luego qué pasa? Ya saben toda su vida, ya lo andan siguiendo. Un mundo que él no sabía, es que yo no veía a nadie. Bueno, no veías a nadie, pero hay gente que quiere tu información, quiere tus datos. Lo mismo pasa. Este niño le mintió a sus papás que son cristianos y dijo, voy a ir a poner, aquí en la escuela todos nos estamos vistiendo, mis papás ni se van a dar cuenta. Me voy a poner mis colmillitos. Ay, tomándose selfies, jaja, qué risa, qué divertido. Drácula, ¡bu! ¿No? O de muerto allá. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le abrimos la puerta a quién? A los demonios. Por eso Efesios 4:27, alguien que lo pueda leer, Maye, porfa. Alguien que lo lea fuerte. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Porque el diablo anda como ¿qué? Es que no le veo nada de malo, te estás identificando, le estás abriendo puerta. ¿Se acuerdan que dijimos que los demonios no tienen poder sobre nosotros? Porque Dios nos tiene rodeados. Pero si yo voy y le abro la puerta de mi casa, ¿qué va a pasar? Se va a meter, ¿sí? Cuando tú te identificas con esas acciones ocultistas, tú le estás dando lugar al diablo. Dice 1 Tesalonicenses 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, hay una diferencia. A lo mejor tú dices, ¿yo por qué no puedo, mamá? ¿Por qué yo no puedo? Es bien divertido. Porque tienes que identificarte, ¿eres hijo de luz, del día, o eres de las tinieblas, de la noche? Generalmente, ¿a qué hora salen a pedir calaverita? En la noche, ¿verdad? Las fiestas. Todos los vestuarios son oscuros. Y quiero que sepan que en estas épocas, esos sacrificios humanos y de animales que había, ese derramamiento de sangre que ha habido durante toda la historia, y lo vemos desde Moloch, los celtas, todos estos rituales, no han parado, no se han detenido, porque saben, si ustedes buscan en Google, si ustedes investigan, van a saber, saben que hay satánicos. ¿Quién de ustedes, alguien de ustedes, no sé si tú fuiste Sarita, me mandó que aquí ya se estableció la iglesia satánica, ¿verdad? ¿Saben que ya se estableció la iglesia satánica aquí en Saltillo? Hay una iglesia, así se llama, satánica. Y yo sé, he escuchado, no nada más rumores, sino desde hace muchos años aquí en Saltillo, allá por Lomas de Lourdes hacían cosas muy pesadas. Los sacrificios humanos se siguen. ¿Ustedes saben que hay muchos desaparecidos? ¿Sí? Si alguien desaparece, hermanos, generalmente es porque se lo llevaron los que son tratantes de blancas. ¿Sí han escuchado los tratantes de blancas?
O los que se llevan a las personas, a las mujeres y hombres también, se los llevan para prostituirlos. Se los llevan a los niños. Por eso, niños y jóvenes, es tan importante que tengan cuidado de no andar con extraños, ni conectarse con extraños por internet, ni en persona, y que sus papás siempre sepan dónde están ustedes. Porque esto es real. Se los llevan para lastimarlos, para pervertirlos. Y si no es así, hay muchos niños y personas que desaparecen porque se las llevan para quitarles los órganos vitales, que se venden en el mercado negro. Hay muchos desaparecidos que los matan en venganzas del narcotráfico. Pero también hay muchos desaparecidos, hermanos, que son usados en rituales satánicos. Es muy fuerte lo que les digo, pero es real, eso existe. Y cuando tiene su mayor auge en el año, ¿saben cuándo es? Durante Halloween. Durante Halloween. Dice Efesios 5:11, Dios nos dice, y no participéis de las obras infructuosas, o sea, no traen nada bueno. Infructuosa es no traen fruto, no traen nada bueno de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Quiere decir, yo no voy a andar participando de la calaverita, de Halloween, de no sé qué. Yo voy a orar, no voy a andar a lo mejor regañando a los niños, ni mucho menos. Si puedo compartir, comparto, pero si Dios no me abre puerta, estoy reprendiendo. ¿En el mundo qué? En oración. ¿Quién está orando? Señor, sea reprendida toda obra tuya, todo engaño, toda oscuridad, en mi colonia, en Saltillo, en el nombre de Jesucristo. Protege a los niños, porque Satanás quiere destruir a esta generación. Jeremías 10:2 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Estoy terminando. Aunque las naciones teman. Quiero decirles algo. Jeremías, en este contexto, cuando Dios mandó al profeta Jeremías, la nación de Israel estaba llena de naciones paganas y estaban a punto de irse, de llevarlos cautivos a Babilonia. A Babilonia, que era una nación idólatra, era una nación que tenía tradiciones como Halloween, aunque no se le decía Halloween, adoraban muertos, espíritus, etc. Y Dios le dijo a Jeremías, Dios le dijo a su pueblo a través de Jeremías, no aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis el camino de las naciones. O sea, le está diciendo Dios a su pueblo, no aprendas de sus costumbres. Te quieren involucrar en la escuela, te lo quieren enseñar como educación. Cuando a veces no enseñan ni siquiera matemáticas, geografía, historia, enseñan ocultismo disfrazado de cultura mexicana. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman. Cuando dice de las señales del cielo, ¿saben a qué se refiere? Que hay mucha gente que lee el horóscopo y dice, mi horóscopo dice que probablemente se muera mi papá mañana. ¿Y cómo anda la gente? Asustada. Es lo que quiere decir, ni de las señales del cielo, o sea, porque el horóscopo ¿de dónde viene? De los astros, ¿sí? Nosotros no debemos de tener temor a nada de eso, porque nada de eso es de Dios. Al único que debemos de tener temor es a Dios. Nosotros no debemos seguir esas cosas. La gente lee sus horóscopos, ¿no? Hay gente que no sale si no escucha el horóscopo en el radio. Todavía los pasan en el radio, me acuerdo que hace años los pasaban en la mañana, ¿no?
No te pregunta la gente cuando hay gente que te conoce y después de preguntarte tu nombre te dice, ¿y de qué signo eres? Tú dile, soy de pesos. ¿De qué signo? ¿Y para qué quieres saber o qué? Bueno, soy de Cristo, dice, muy bien, pero no, Cristo no es un signo, ¿verdad? Pero dice Linda, soy de Cristo. Jeremías 10, más adelante en el mismo capítulo, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Aunque hay espíritus malignos que Dios hizo, los hizo buenos, pero ellos se rebelaron. Aunque hay potestades, aunque hay gobiernos, aunque hay seres espirituales, nadie es como Dios. Por eso, ¿cómo empieza este versículo? No hay semejante a ti, oh Jehová. ¿Podemos leer este versículo juntos? 1, 2, 3. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Dios está por encima de todo. Hay niños que dicen, mamá, tengo miedo a la oscuridad. ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad o le tuvo miedo a la oscuridad alguna vez? ¿Sí? ¿Todavía, Naomi? No, ya no. No tenemos por qué tenerle miedo. ¿Saben por qué a veces nos da miedo? Porque luego andamos viendo películas que le llaman de terror. ¿Sí? ¿No le agrada a Dios eso? Ahí estás en tu cama y dices, ay, veo algo, una sombra, es como un hombre y no puedes dormir. Y al otro día te diste cuenta que era un perchero con una bolsa. Al único que debemos de temer, ¿a quién es? Los demonios, los espíritus malignos son reales, destruyen, matan, roban, pero ellos no pueden tocar a los hijos de Dios. Por eso Dios le dice a su pueblo, no temas, porque aunque hagan ruido, porque aunque hagan cosas que parecen poderosas, nadie es como yo te defiendo, dice Dios. Y en ese mismo capítulo de Jeremías, es el único versículo, quiero haceros una pregunta, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. El único versículo en Jeremías que está en arameo es este, Jeremías 10:1. Es el único versículo en arameo. ¿Saben que el arameo era el idioma mundial? ¿Cuál es el idioma mundial ahora por excelencia? El inglés. El idioma que se hablaba en todas las naciones que rodeaban a Israel era el arameo. Y qué curioso que el único versículo de todo el libro de Jeremías que está en arameo es este. Porque Dios quería no solamente que lo entendiera su pueblo, sino que lo entendieran las demás naciones. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. ¿Qué está diciendo Dios? Todo lo que no soy yo, las tradiciones de Halloween, los demonios, los disfraces, el Día de Muertos, la música del mundo, todo aquello que el hombre adora, aún el dinero, todo lo que la gente considera su Dios y busca, todo eso, ¿qué le va a pasar? Desaparecerán. Todo eso va a desaparecer. Así que tenemos que ir tomando una decisión. O vamos a pararnos por aquello que es eterno, que es con Dios, o nos vamos a parar y nos vamos a identificar con aquello que está destinado a ser destruido para siempre. Aunque parezca divertido,
aunque en el momento parezca más padre y más llamativo y nos haga sentir parte de la onda y nos haga pasar un buen tiempo, todo eso está destinado a ser destruido, va a desaparecer. Solamente el Dios que creó los cielos y la tierra va a permanecer, y aquellos que sean fieles a Él. Y eso me lleva a acordarme de un episodio en el Antiguo Testamento donde todo el pueblo se agarró a adorar ¿un qué? Un becerro. Mientras Moisés había subido al monte a recibir los mandamientos. Y este pueblo que decía amar a Dios, que reconocía que Dios los había liberado de la esclavitud, ahora estaban adorando algo que ellos habían creado. Porque ¿saben qué? Todo lo que es reuniones es muy divertido, ¿a poco no? ¿No han visto los conciertos de música? ¿No le llama a la gente la atención? ¿No se siente algo cuando se reúnen las masas? Hay como una adrenalina, ¿no? Hay una adrenalina cuando hay cientos de personas. Y se empezó a sentir un ambiente así, pero no estaba Dios en ese ambiente. Le estaban diciendo Jehová a un ídolo. Y llegó Moisés, se dio cuenta lo que estaba haciendo el pueblo. No los paganos, no los incrédulos, el pueblo. Y les hizo una pregunta. A todo ese pueblo que se volvió a adorar ídolos. Ese pueblo que se contaminó, que entró a la fiesta, que entró la carne que nos gusta. Y a ese pueblo le dijo esta pregunta. No les preguntó, ¿quién cree en Dios? ¿Quién cree que esto es malo? ¿Quién cree que esto es bueno? La pregunta era, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por la verdad? ¿Quién está por las cosas eternas? ¿Quién está por Jehová? Y luego les dijo, júntense conmigo. En este mundo sigue Dios haciendo la misma pregunta. ¿Quién está por mí? ¿Quién está por mí? Si estás por mí, no puedes estar neutral. Tienes que venir conmigo. Yo les quiero preguntar, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Póngase de pie. Quien está por Jehová, póngase de pie. Quien está identificándose con el mundo de Dios. Porque para identificarte con el mundo de Dios, y dice, júntese. Bueno, y si yo te digo, quien está por Jehová, júntense conmigo. A ver, haz caso, júntense conmigo. ¿Qué implica? ¿Qué implica que te juntes conmigo? ¿Qué implicó esto? Se acercó, pero ¿qué también implicó? ¿Una qué? Una separación. ¿Cierto o no? Separación de todo aquello que no es Dios. Cuando dijo Moisés, júntense conmigo. Quien está por Jehová no nada más es decirlo, sino cuando decimos que estoy por Jehová, acercarte a Dios significa automáticamente separarte de todo aquello que no es de Dios. Júntense con Jehová. Puedes decir estoy por Jehová y quedarte en tu vida como estás, como el status quo, como están los demás. Pero cuando dices yo estoy por Jehová, me identifico con Jehová, te tienes que separar de todo aquello que no sea de Dios ni glorifique su nombre. Gracias, Moni. Vamos a hacer una oración. Padre Señor, en esta hora, Dios, te doy gracias por tu palabra, Dios. Aquí está un pueblo que dice
que está por ti, Dios. Yo estoy por ti, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Y en este momento, Dios, quiero que repitan conmigo los niños y los niños grandes. Díganle al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mi indiferencia. Porque quizá muchas veces he estado neutral contigo, pero al mismo tiempo participando, aceptando prácticas que no te agradan a ti. Pero hoy quiero romper y desligarme del mundo espiritual, de las tinieblas. Yo me identifico con Cristo Jesús y con tu reino de luz y con tu reino de verdad. Y declaro que soy hijo tuyo, nueva criatura, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra mí, porque tú estás conmigo, porque soy tu hijo, soy de tu reino, y te doy gracias por tu salvación, por tu perdón y por tu protección. Te pido que me des valentía para pararme siempre firme por mi fe y por la verdad, aunque me aborrezcan, aunque me rechacen y quizá hasta me maten. Yo creo que tú me darás la gracia para vivir hasta el último segundo para ti y para tu gloria, y perezcan y desaparezcan de la tierra todos los dioses, todos los espíritus y todas las cosas que no son tú, el único Dios, verdadero y eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. ¿Podemos alabar a Dios? ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Darle gloria al Señor, denle gloria al Señor, denle gloria al Señor. Él es el que merece las palmas, es el que merece el reconocimiento. Él es. Él es. Gracias, Señor.